Saludamos al ingeniero Franklin Buccelli. Él es otro de los ambientalistas que por varias décadas ha venido trabajando por el medio ambiente, haciendo estos permanentes llamados a la conciencia ciudadana para que protejamos a la naturaleza. Fue director del Parque Nacional El Cajas. Ingeniero Buccelli, bienvenido. Lamentablemente la tragedia golpea el día de hoy a la ciudad de Cuenca por problemas originados por la naturaleza. Una naturaleza sin duda maltratada que está dando una serie de señales en todo el mundo, sin ser Ecuador y Cuenca la excepción. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que en general se está dando y el problema concreto del kilómetro 12 ahora en la Cuenca Molleturo-Naranjal. Muy buenos días, estimado Gustavo, y un cordial saludo a la distinguida audiencia de Antena 1. Mire, aquí hay que ser muy claros en el tema, ¿no? O sea, ahora todo es culpa de la naturaleza o son situaciones que por estaciones como la del invierno se trata de responsabilizar de estos hechos. Yo quiero ser totalmente enfático y claro. Usted comenzó con el diálogo de un tema de que ha crecido el movimiento ambiental. Eso es verdad, pero lamentablemente tenemos que decirlo y enfáticamente ha decrecido. Y ha decrecido considerablemente la gestión ambiental en el cantón y en la provincia. Y para mí esas son las reales consecuencias. Mire usted en el sector del lirio, nosotros hace mucho tiempo atrás ya se había advertido, incluso conozco de que en la parte de la estación de la línea esta de buses, hay hasta una propiedad municipal en donde se había justamente para el sostenimiento del suelo, dada la pendiente que tenemos allí y la quebrada que baja, para evitar este tipo de situaciones por las estaciones que ahora son, y vengo insistiendo, mucho más intensas, son más cortas, pero mucho más intensas a efecto del cambio climático. El tema de la reforestación con especies arbustivas. Y el otro asunto, mire usted, desde 1988, Gustavo, tenemos la ordenanza del biocorredor del río Tomebamba. Y todos nos hemos quedado absortos y hemos visto que ese biocorredor se ha convertido en una zona totalmente distinta al objetivo y a la finalidad que tiene, que es la conservación de las márgenes desde el río Quinoas en la parte alta hasta la parroquia de Sayausí, en donde está ya el río Tomebamba. Entonces, son situaciones que ahora lamentamos, pero que para mi modo de ver son consecuencias de la falta de gestión. Y yo ya lo voy a demostrar, no solamente el hecho de no tener inversión o gestión, sino que incluso los escasos recursos y toda la contribución que estamos haciendo la ciudadanía y que logramos establecer e institucionalizar para la conservación de las áreas protegidas, se están destinando a otros fines, como es ahora la capacitación, por ejemplo, de funcionarios de etapa. Yo recuerdo antes que nosotros, cuando íbamos con la finalidad de servir, no nos íbamos con la finalidad de servirnos de la institucionalidad. Soy gente muy preparada, muy formada, muy capacitada, la que tomaba decisiones respecto del manejo de estos recursos tan importantes para la ciudad. Y ahora veo que de los recursos que incluso por orden judicial, Gustavo, y esto lo denuncio públicamente, por orden judicial, porque usted sabe que la acción de protección que se ganó para defender el ecosistema de Ilincocha, en donde Etapa tenía la obligación de implementar el plan de remediación ambiental y en donde se estableció un presupuesto. El 11 de este mes, mediante oficio 133, el 11 de este mes, lo digo, y mediante oficio 133, el subgerente de gestión ambiental de Etapa, de apellido Guzmán, dispone que los recursos para la mitigación del impacto que sufrió el ecosistema de Ilincocha por la mal pretendida establecimiento de una estación de bomberos, lo destinan para la capacitación de un ingeniero Peña. Vea usted, así se maneja la gestión ambiental en Cuenca, así se conservan a pretexto de seguridad hídrica, cuando lo fundamental en la ciudad es conservar las fuentes. Aquí nos estamos preocupando de medir o de cuidar
el goteo del grifo en vez de proteger las fuentes, como lo estoy indicando. Entonces, esas son las consecuencias. No tenemos una agenda ambiental respecto del cambio climático en donde tengamos claramente acciones de prevención, de adaptación y de Ingeniero mitigación. Ingeniero Bucheli, muy buenos días. ¿Considera usted que estos desastres naturales, como se los ha calificado, lo que ocurrió en Quito hace no mucho con el aluvión, lo que acabamos de vivir la tarde y noche de ayer aquí en el sector de Sayausí, esta parroquia cuencana, son hechos que de alguna manera podían haberse prevenido? Es decir, no estamos prestando la atención pertinente y necesaria para evitar que hechos de esta naturaleza se lleguen a dar y perdamos vidas y importantes recursos económicos también. Sin duda alguna, y eso lo digo enfáticamente, y es más, no solamente por falta de prevención, sino por la intervención de una serie de acciones antrópicas. Si nosotros vamos al sitio, yo he estado ayer en la tarde allí, y ustedes van a ver cómo se ha permitido el desarrollo de una serie de infraestructura, se ha permitido incluso aperturas de caminos, etcétera, que lo que hacen es erosionar el suelo. Y cuando vienen las lluvias, obviamente ese suelo se va con todo lo que encuentra ahí. Además que nosotros hemos sido siempre enfáticos en decir, tengamos el histórico hidráulico, vea lo que nos pasó hace algunos años con la quebrada del Salado. Simplemente se midió un histórico de 20, 30 o 40 años, cuando esto se tiene que técnicamente hacerlo con 50, 100 años atrás. Entonces, y ahí se permiten asentamientos, se permiten urbanizaciones, se permiten todo este tipo de consecuencias, pero es fundamentalmente por la falta de gestión. Y esa falta de gestión es lo que ahora lamentablemente nos lleva incluso a lamentar pérdidas humanas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado allí concretamente? ¿Por qué se ha desencadenado este problema, ingeniero Bucheli? El boletín oficial del Ministerio de Obras Públicas señaló que se registró el desbordamiento de una quebrada y 2 deslizamientos en el sector de Marianza, kilómetro 12 de la vía Cuenca-Molleturo. ¿Qué es lo que usted observó? ¿Cuál es su diagnóstico? Hay una ordenanza, Gustavo, del biocorredor del río Tomebamba desde el año de 1998, y esa ordenanza establece que en las zonas dependientes que tenemos ahí de una topografía superior al 70%, no se puede, bajo ningún concepto, permitir el establecimiento de ningún tipo de infraestructura, sino más bien son zonas exclusivamente destinadas para reforestación con especies nativas y arbustivas fundamentalmente. Entonces, esta situación, como ustedes pudieron haber observado en la parte alta del Lirio, en donde se desprende todo esa montaña, digamos así, y baja con el material pétreo, y además cruza la vía que lleva hacia el Cajas, y lamentablemente porque en la orilla del río, del río Tomebamba, también se ha permitido una serie de infraestructura y de construcciones, es decir, no ha habido ningún tipo de control. Cuando estamos diciendo que en la ordenanza hay un margen de protección de la orilla de 100 metros desde la orilla del río, allí no tenemos ni siquiera 20, 30, 40 metros, y eso es de todo el biocorredor hasta llegar al sector de Dos Chorreras, Chuspipuñuna, el sector de la Virgen, Quinoas, que se ha convertido ya en una zona totalmente comercial, y eso vamos a venir lamentablemente asistiendo a estas consecuencias por esa falta de control y de gestión. Entonces, para mí, es esas acciones antrópicas que han provocado, obviamente, con el tema de la intensidad de la estación invernal, este tipo de consecuencias. Ahora, ingeniero Bucheli, la mesa cantonal presidida por el alcalde ha decidido declarar en emergencia este sector. ¿Qué se puede esperar de esta declaratoria de emergencia? ¿Agilitar recursos, mover maquinaria?
pero esta quizás es una solución emergente, urgente frente a la situación. Se trata efectivamente de una declaratoria de emergencia, pero si nos ponemos a pensar a mediano y largo plazo, ¿qué es lo que se debería hacer en este sector? Yo no espero absolutamente nada. La verdad es que he esperado casi 4 años y lo que hemos asistido con esta administración, lamentablemente, es a un debilitamiento y a una falta, a una inoperancia total respecto de la gestión ambiental. Yo no espero en lo absoluto nada en temas de manejo técnico y de gestión. Entiendo que esta cuestión es coyuntural por el asunto de emergencia, en donde se buscan más bien conseguir recursos económicos para buscar el tema de reparación de daños materiales y cosas de esa naturaleza. Pero de gestión absolutamente nada. Más bien aquí tenemos que recriminar totalmente este tema de la falta de gestión, que son las consecuencias, y como he dicho y he demostrado, los recursos ahora se invierten para capacitar al personal que supuestamente entra o son los relacionados de quienes están en la administración, y no para hacer conservación de los recursos lo manda la ley. Recursos humanos, ingeniero Bucheri, no faltan en la ciudad de Cuenca. Conocemos a decenas de profesionales, algunos que se han jubilado ya, pero que están aún vigentes en la ciudad de Cuenca. Otros son reconocidos profesores en las universidades. ¿Qué está pasando con la academia o con esa interacción que tendría que darse entre la academia y quienes están en el servicio público? Muchos comentarios se reciben sobre la falta de un trabajo mejor planificado en la ciudad de Cuenca. Usted lo ha vuelto a decir. Hemos escuchado críticas, por ejemplo, a los parques lineales, muy lindos, muy vistosos, sí, pero hay profesionales que han señalado que allí se quitó zonas de disipación de los ríos. El ingeniero Pablo Donoso hace algunos meses, hace un año aproximadamente, cuando se produjeron problemas en el río Yanuncay, habló de trabajos inadecuados que se habían realizado con piedras de los ríos, quitando lo que él denominaba la rugosidad de los ríos, y así por el orden. Ameritaría quizá otra excitativa, como lo ha hecho para el tema de vialidad el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, que pide declarar una situación emergente en la provincia de la SUAY y conformar un comité emergente por la vialidad para que múltiples sectores de la sociedad cuencana supervigilen esta emergencia. En el ámbito medioambiental, valdría la pena excitar la formación de otra comisión emergente, multidisciplinaria, multiinstitucional para la protección del medio ambiente. Indudablemente, Gustavo, y mire usted, la academia lo que hace es establecer lo que nosotros llamamos el principio de pertinencia, es decir, qué es lo que la sociedad requiere para garantizar ahora la sostenibilidad. No olvidemos que tenemos una agenda que cumplir hasta el año 2030, que es la establecida por las Naciones Unidas, y ahí tenemos los 17 objetivos de sostenibilidad. Y uno de esos, el fundamental, yo diría, es el de la educación, y el de la educación con calidad y la pertinencia. Aquí se ha formado, como usted bien refiere, y yo conozco de profesionales totalmente idóneos, con una experiencia, con doctorados, que trabajan en la etapa. Pero lamentablemente ahora todo se politiza, todo tiene que estar alineado al gobierno de turno, o al capricho, o a la situación del estilo de gestión de quien llega a la administración, que no necesariamente son en función de los intereses. Ya lo estoy demostrando, recursos que por orden judicial, incluso los jueces constitucionales han multado a funcionarios públicos por el incumplimiento, que para mi modo de ver debían haber sido destituidos por desacato. Y después de haber conseguido esos fondos para mitigar los daños ambientales, muchos de ellos irreversibles, pero los que se podía hacer en función de un plan de manejo, ahora se destina a la capacitación de un ingeniero de apellido Peña por orden del subgerente de etapa. Un llamado de atención al ingeniero Benítez, por favor, seamos serios, seamos consecuentes, respondamos a la necesidad. Yo por eso digo, la academia, cuando a nosotros nos llaman, nosotros sugerimos los planes de manejo, nosotros determinamos las soluciones técnicas, nosotros implementamos procesos de gestión. Pero si quienes están llamados a aplicarlos y a desarrollarlos no tienen primero el conocimiento, después no tienen el convencimiento
y por último terminan cediendo a una serie de pretensiones como la que usted ha referido, dañar todas las riberas de los ríos, en cementar y su... Esperemos unos instantes a ver si recuperamos la señal con el ingeniero Buccelli. Tenemos problemas con su comunicación de la internet, ingeniero Buccelli. A ver si, siendo un tema que no podemos controlarlo directamente, esperaremos unos segundos a ver si recuperamos su señal correctamente. No, lamentablemente no. Estábamos en diálogo con el ingeniero Buccelli, a ver si estamos nuevamente. No sé si nos escucha. Yo sí, ya, perfecto. Sí, nos perdimos un poquito de lo que usted señalaba. En todo caso, tenemos ya muy poco tiempo para el diálogo. Quisiera pedirle un comentario suyo sobre esa otra faceta que estamos viviendo de manera dramática en la ciudad de Cuenca, el abandono del gobierno en materia vial. Hay esfuerzos concretos, puntuales, diríamos que reacciones más bien a las presiones que se han puesto aquí por diversos sectores de la ciudad de Cuenca, porque Cuenca y el Azuay ya no dan más con la pésima vialidad. Esto está a flote nuevamente y Cuenca cada día se va quedando más aislada. Un comentario final sobre este tema, doctor Buccelli. Simplemente ahí, Gustavo, es necesario aunar esfuerzos de todos los sectores, ¿no? Realmente Cuenca no se merece estar en la situación en la que en este momento, incomunicada, aislada totalmente, y creo que todos los esfuerzos, tanto de los gremios, de los sectores, de los colegios y de la academia, y obviamente de las autoridades también de acá, impulsar una reactivación vial inmediata y buscar todos los mecanismos que lo hagan de forma inmediata. Como digo, nosotros no puede ser, por ejemplo, ese kilómetro 49 más de un año y que no se puede estabilizar un talud de esa naturaleza. O sea, eso demuestra también no solamente una desidia, sino una falta de acción eficaz y eficiente de parte del gobierno y de las autoridades para poder rehabilitar esas vías. Realmente estamos en un abandono total en ese sentido, y yo creo que todas las fuerzas vivas de Cuenca tienen que reaccionar e impulsar una reactivación vial de manera inmediata. Muchas gracias al doctor Franklin Buccelli, gestor ambiental. Reiteramos lo señalado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Señala que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas carece de equipo caminero suficiente y no procede con un plan emergente solvente para atender la vialidad azuaya en su totalidad y un nuevo modelo de gestión aplicable en el menor tiempo posible. Ejemplos están a la mano. Allí está la cuenca Molleturo Naranjal, en la situación en la que se encuentra, después de haberse declarado una emergencia, me parece que fue en el mes de agosto del año anterior, cuando los avisos sobre los problemas de esta vía venían ya desde hace varios meses atrás. Y la cuenca Girón Pasaje, encargada de manera improvisada a una organización de mantenimiento vial asfaltar que no contaba con recursos ni equipos para hacerlo, y allí están los resultados. Algunos cientos de miles, si no millones de dólares se han desperdiciado en esta carretera, que ve que los trabajos que se realizaron hace pocos meses se encuentran ya totalmente destruidos, en franco deterioro, en peores condiciones que cuando se planteó esta atención emergente, lo cual nos lleva a la segunda parte también muy importante de este comunicado de los ingenieros civiles de la SUAY, en recordar que no son dádivas para el Azuay, que es una obligación del gobierno nacional que lo preside el señor Guillermo Lasso, atender a la provincia de la SUAY con la entrega de recursos económicos adecuados para un mantenimiento vial.